Bienvenidos, qué excelente oportunidad de estar una vez más reunidos para adentrarnos en este tema que hemos titulado las parábolas y donde hemos iniciado con las de Juan, esperando en Dios ir aprendiendo el por qué aparece el Bautista en el escenario previo al Señor Jesús, y de esta manera, cuando conocemos los antecedentes y cuál era el mensaje que los judíos estarían reconociendo, aprendiendo el por qué Juan se estaba dirigiendo de una manera muy específica a ellos. Así que mientras abres tu Biblia, por favor, al libro de Mateo capítulo 3, y recordarles sus aportaciones, comentarios son muy bienvenidos. Esto enriquecerá la clase. Al estaba mencionando que la semana pasada no queríamos irnos, que estábamos muy a gusto, pero el tiempo también nos gana. Así que a todos aquellos que están a través de las redes sociales, el Señor les bendiga, les permita de igual manera que los presentes ayudarnos a entender y a comprender más la verdad bíblica, y pedirles que si estás dispuesto a estudiar, trata de evitar todos los distractores, colocarte en el lugar más apropiado con tu cuaderno de apuntes, y de esta manera nos será más benéfico. Y si hay una aportación, por favor, inmediatamente háganosla llegar y trataremos en lo breve de hacerlo llegar. Y no podemos iniciar pensando que somos muy capaces, muy hábiles. Recuerden, es el autor de la palabra quien necesita guiarnos para hacer correctamente la interpretación que debe hacerse. Así que por favor, alguno de ustedes dirija la oración en voz alta pidiendo del Señor dirección. Adelante, Ale. Señor, te damos gracias porque nos diste la oportunidad de llegar a esta clase, mi Dios. Sí, Señor. Tenemos un interés muy grande por ti, Padre, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, en esta noche para que envíes tu Espíritu Santo. Aleluya. Para que nos des el discernimiento, mi Dios, y podamos entender tu palabra, Padre, Señor. Te pedimos por el pastor para que a través de Oh, Dios, Señor, sea ayúdanos. tu palabra, Señor, la que toque nuestra mente. Sí, Señor. Corazón, mi Dios, Señor. Aprovecho, Señor, esta noche, Señor, para darte las gracias por la vida de la pastora, mi Dios, Señor. Sí, Padre, gracias. Mi Dios, Señor, por un año más. Sí, Señor, En el cual seguro soy yo por concederle un año más de vida, permitirnos tenerla, Señor. Dale salud, Sí, dale Padre. dirección, Señor. Sí, Señor. Te pedimos por ella, Señor, la amamos, Señor. Sí, mi Dios, Cuídala, muchas en el gracias. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias por recordarnos que hoy celebramos un aniversario de su nacimiento. Gracias, Dios. Ya está creciendo. Bien, iniciamos las parábolas como resultado de entender que cuando emerge el Señor Jesús, previamente la palabra había determinado a través del Espíritu Santo que vendría un mensajero. ¿Y cuál sería el propósito de él? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Interpretar los mensajes de Juan el Bautista previos al escenario del ministerio del Señor Jesús será determinante para entonces colocar lo que el pueblo judío estaba esperando, lo que el pueblo judío comprendía de las palabras de Juan y lo que no comprendía del mensaje que debía ser dicho. Recordemos que Juan el Bautista estaba utilizando no solo un lenguaje fuerte, pero en ocasiones era áspero como su propia persona, su conducta, pero nunca utilizó una palabra para herir, para lastimar a alguien. Por ejemplo, cuando dice víboras, no estaba hablando acerca de una condición que colocara a los líderes bajo un contexto de ser heridos por una palabra. Lo que estaba utilizando Juan era el simbolismo que esto representaba para el pueblo judío y principalmente para los eruditos, lo que debería representar esa palabra. Bien, vamos a concluir en este Mateo de 3:10 que empezamos, los versos 11 al 12. Y esto tiene que ver con un tema muy específico. Dice lo siguiente: yo a la verdad
los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Recordemos que Juan ha estado iniciando su predicación para todo aquel que decidiera acudir al desierto a escucharlo. Pero cuando estas palabras emergen, iniciando en el capítulo 3 de Mateo, en el Evangelio de Lucas, está hablándole directamente al liderazgo religioso de la nación, porque su mensaje precisamente debería ser colocado de tal manera que como ellos eran los responsables, hablando espiritual, histórica y culturalmente del pueblo, deberían tener muy claro que las palabras proféticas de cientos de años atrás estaban delante de sus propios ojos teniendo un cumplimiento. Es como tú y yo hoy. Muchas de las cosas que la palabra de Dios señaló hace cientos de años, estamos tú y yo siendo testigos de esas palabras proféticas que ya no son proféticas, ya son un hecho para ti y para mí el día de hoy. Y los hechos nos dicen que estamos a punto de encontrarnos en el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor ha venido colocando todos esos aspectos que condicionan no el día ni la hora, sino las señales que pueden ser determinantes para ubicarnos en los últimos tiempos. Eso es muy importante. Entonces, entramos. Juan tenía una gran capacidad porque el Espíritu Santo estaba obrando en él. Recuerden, elegido desde niño o desde bebé, lleno del Espíritu Santo, y su vida debería estar en armonía con el propósito al cual el Señor lo había llamado. Su estilo de vida y conducta era muy semejante al de Elías el profeta. Su forma de vestir, su alimentación, él trataba de ser lo más puro hablando en cuanto a la ley. Recordemos, él era un firme guardador de la ley, pero no comulgaba con las actividades, las conductas del liderazgo. Por eso es que lo estaba censurando y mostrándoles que la palabra ya había determinado cómo y qué hacer. Bien, de tal manera entonces encontramos que hay un punto muy importante antes de entrar, que es necesario. Juan el Bautista conocía exactamente cuál era la posición a la cual el Señor lo había llamado. Él no fue llamado a usurpar un lugar. Él tenía muy claro el propósito ministerial para el cual había nacido, para el cual había sido preparado. Y qué tremendo, él fue preparado durante 30 largos años para esa labor. Pero déjame decirte, probablemente el tiempo no es muy definido, pero Juan el Bautista fue preparado por 30 largos años para un servicio de 6 a 8 meses. ¿Cómo es Dios? A veces nosotros queremos a los primeros meses ya lanzarnos a las grandes alturas. Dios no tiene prisa, recuerden. El Señor preparó a Moisés durante 80 largos años para una labor de 40. Por eso cuando alguien me dice, es que hay prisa. No hay prisa. Dios no tiene prisa. Dios sabe dónde, cuándo y cómo. El tiempo de Dios es perfecto. Así que recordemos eso, es muy importante. Son lecciones que tú y yo podemos extraer. Me acuerdo que un joven me decía hace años, voy a dejar la escuela, me voy a dejar a predicar, voy a dejar trabajo. Y le digo, ¿pero por qué? Es que me han dicho que ya no hay tiempo. ¿Cómo que no hay tiempo? Dios no tiene prisa. Cuando Dios dice es el día, pero mientras, continúa tu vida realizándola, sirviendo a Dios en el ámbito donde estás. ¿Y qué sucedió? Un total conflicto en su familia, en su hogar, como resultado de que ya no había ingresos donde él trabajaba. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Por favor, recuerden, es solamente algo que podemos extraer. Tú y yo estamos aquí preparándonos, pero no sabemos el cuándo.
Nuestra decisión es estar aquí decidiendo adquirir revelación, sabiduría, conocimiento, disposición para cuando el día llega, si es que llega. No todos seremos llamados al ministerio en esa esfera, pero todos somos llamados a servir. Eso es algo que necesitamos entender. Y servir es igual, servir en tu trabajo que servir en la iglesia, porque estamos haciéndolo como para el Señor. Recuerden eso, es muy importante, ¿sí? Así que Juan el Bautista había estado durante 30 largos años bajo un proceso de aprendizaje tal vez demasiado duro, demasiado crítico, pero era el propósito de Dios para mostrarle a su amado pueblo que Dios cumplía sus promesas, que Dios es fiel, pero que algo era vital. El pueblo necesitaba volver una vez más a los brazos del Señor. Lo que Juan el Bautista estaba colocando era un completo rechazo que estas gentes habían colocado y una negligencia total para caminar con el Señor. Bien, Juan el Bautista entonces entendía cuál era la posición para la cual Dios lo había llamado. Vamos a leer Juan 1, versos 19 al 23. Y esto es algo que necesitamos los que pretendemos servir. Entender que somos llamados a realizar una labor específica y no ser los dueños de, ni tomar un lugar que no nos compete. Hoy los vasos quieren ser los más famosos antes que el mensaje. Hoy la fama, la publicidad, la riqueza, la prosperidad catapulta a muchos. Y ese es un gran problema porque no han entendido que el siervo no es mayor que su Señor. Qué tremendo. Qué importante que tú y yo mantengamos esta perspectiva. Más adelante veremos lo que dice aquí. Juan 1, 19 al 23, por favor. Con voz alta para tratar a ver si se escucha a través del micro que tengo aquí, por favor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¡Qué contraste! Él pudo haberse adjudicado alguna posición, porque eso le permitiría tal vez escalar un peldaño dentro de la fama o dentro de la aceptación del liderazgo y del pueblo. Pero él se mantuvo firme sabiendo quién lo había enviado y para qué lo había enviado. Esas son lecciones que tú y yo necesitamos extraer de este punto. Ser muy claros, porque en ocasiones Dios te va a enviar a hacer una labor específica, me va a enviar a hacer algo específico y debo mantenerme en ese contexto porque la obediencia es prioritaria. Eso es muy, muy determinante. Así que Juan entonces conocía perfectamente cuál era la razón, la función ministerial que el Señor lo había enviado. De esta manera entonces él coloca el mensaje poderoso de la predicación. Y aquí es donde entran dos elementos que necesitamos colocar antes de entrar en el aspecto que Juan toca en relación con la parábola que tenemos. Uno de ellos es que toca primero, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Con qué hablaba? El fundamento era la palabra de Dios. Él siempre compartió la esencia profética de los hombres que lo habían antecedido. Es decir, la voz de los profetas siempre estuvo presente y Juan el Bautista estaba convirtiéndose en la voz que denunciaba que la negligencia y el rechazo del liderazgo como de la misma nación estaba en crisis, que estaban a punto de perder lo más precioso que tenían. Porque recuerden, el judaísmo solamente era temporal, no permanente. La ley tendría que dar lugar a la gracia.
el pueblo judío, lejos de ser la luz, se quedaron con ella y la apagaron, cuando en realidad fueron llamados a compartir esa luz y compartirle al pueblo o a las naciones quién era su Dios. Así que entonces, un fundamento que es insubstituible, la palabra de Dios. Es muy importante. Las personas no van a cambiar porque tú seas un buen orador. Las personas no van a cambiar de pensamiento, de corazón, porque yo tenga un carisma para decir las cosas. Lo único que puede cambiar y transformar vidas es la palabra de Dios. Porque es lo que Dios respalda. Eso es lo que Dios avala. Y tú y yo somos llamados como Juan el Bautista a ser una voz predicando la verdad, la palabra de aquel que nos envió. De aquel que dijo, ve, y un buen día tú y yo dijimos sí. O tal vez un día vas a decir que sí. Y qué tremendo cuando a veces, en medio de todos los tiempos y dificultades, cuando Dios te dijo, ve, y tú dijiste sí, y cuando estamos en el medio, en el clímax de los conflictos, a veces dices, ¿y para qué dije que sí? ¿Ah? ¿Para qué le dije que sí al Señor? Pero debes recordar que ese es el propósito para el cual fuimos llamados. Así que hay dos elementos imprescindibles. El primero, la predicación de la palabra. Porque sin la predicación de la palabra no hay arrepentimiento. Hoy tenemos una gran cantidad de asistentes a todos los lugares porque no se predica el evangelio, salvo en algunas excepciones, por supuesto, la verdad bíblica que transforma. De ahí en más es una palabra que me gusta, me agrada, me siento bien, comulgo con tu mismo estilo de vida, pero eso no transforma las vidas. El mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepiéntanse. Pero ¿cómo vendrá un arrepentimiento si no se expone la verdad? Y es la palabra que hace posible que esto acontezca. Así que por eso, qué tremendo, algo que voy a mencionar, cómo la gente venía a escucharlo al desierto y no él iba a la ciudad para ser escuchado. Qué llenura del Espíritu Santo, qué unción del Señor, qué mensaje tan poderoso que era capaz de ver vidas quebrantadas ahí, de toda clase social. De tal manera entonces que podíamos decir que era el mensaje preciso que estaba colocándose. Bien, ¿qué estaba diciendo Juan? Verso 11. Dice, yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo y él los bautizará en Espíritu Santo. El bautismo no solamente es inmersión de agua. El bautismo no solo implica identidad, porque eso es algo que nos identifica el bautismo. Pero también lo que implica el bautismo es estar bajo el control de alguien. No como una marioneta, sino aquel que influencia tu vida para ser cambiada y transformada. Y Juan estaba hablando de algo muy importante. Recordemos, Juan no le estaba hablando a los creyentes del Nuevo Testamento. Lo que Juan está haciendo es también dos cosas proféticas. La primera, el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Grábense eso, porque luego colocamos, cuando él está diciendo Espíritu Santo y fuego, el bautismo de fuego, el Espíritu Santo, no. Tenemos que entender qué es lo que relacionaba Juan el Bautista con el mensaje para el pueblo de Israel. Había una promesa en el libro de Joel, ustedes lo recordarán, vamos a leerlo si quieren, Joel 2:28 y 29. Nosotros, como ya tenemos el Nuevo Testamento, rápidamente asociamos, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hablamos del fuego, inmediatamente nos colocamos bajo el contexto de que, como ya aconteció, para nosotros es muy común, pero no, para los judíos que estaban escuchando ese mensaje, tenía que haber un trasfondo. Recuerden lo que es una parábola, una relación de un hecho o de un símil de lo que estaba aconteciendo. Y Juan el Bautista está utilizando la palabra de Dios para colocar un hecho espiritual en relación también con lo que estaban viviendo naturalmente.
Esta es una promesa que el Señor dio en el libro de Joel, capítulo 2, 28 y 29, por favor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Wow. Esto que estaba haciendo Juan el Bautista era recordarles que un buen día el Señor cumpliría también esta palabra profética que sería para los descendientes del pueblo de Israel. Recordemos, Juan el Bautista, líneas atrás, había comentado sobre toda carne. En otras palabras, los gentiles siempre estuvimos dentro del plan y el propósito de Dios, por eso estamos aquí. Pero para ese pueblo exclusivista, pretendiendo tener privilegios, cuando un privilegio conlleva responsabilidades. Eso es algo que necesitamos tener muy claro, ¿va? Bien, Juan el Bautista estaba recordándoles que un buen día esas palabras vendrían. Y es cierto, cuando el Señor Jesús resucita, 40 días estuvo después con sus discípulos. Y en Pentecostés fue el inicio del gran derramamiento que no ha terminado, que permanece vigente hasta el día de hoy. En otras palabras, el Espíritu Santo no vino solo por una semana. No vino de vacaciones por 30 días. El Espíritu Santo es permanentemente quien está con nosotros, en nosotros y a favor de nosotros. Y como Dios es inmutable, sus planes, sus propósitos continúan siendo los mismos para toda generación. ¿Están bien? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? ¿Hasta aquí estamos bien? Bien. Recordemos, Jesús había dicho, Hechos 1:5, Hechos 1:8, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. En capítulo 2 del libro de los Hechos, en ese famoso momento glorioso en el día de Pentecostés, dio inicio el cumplimiento, mas no la culminación, recuerden. Porque si fuera el inicio y cumplimiento total, no habría lo que hoy tenemos, la puerta abierta para el fruto y los dones del Espíritu Santo obrando en nosotros. Eso es algo que tenemos que puntualizar, porque algunos, y respetamos su postura, creen que el Espíritu Santo cesó su actividad y por lo tanto ya no hay ningún don, ninguna manifestación, cuando en realidad Él es Dios y sigue operando contundentemente. En el libro de Hechos, capítulo 11, verso 16, encontramos que en la casa de Cornelio, cuando Pedro estaba, recuerden, allá en la casa del curtidor con hambre, como algunos de nosotros, se subió a la azotea a la espera de que terminaran rico de cocinar, y el Señor a veces aprovecha nuestras propias condiciones para mostrarle su deficiencia teológica. El Señor tuvo que cambiar su manera teológica de pensar, de ver la realidad, porque Él, como buen judío, tenía un exclusivismo total. Y debemos recordar que a menos que el Espíritu Santo no amplíe nuestra capacidad, no podremos comprenderlo. Un doctor de la ley, Nicodemo, Saulo de Tarso, eran tremendas mentes brillantes conociendo la verdad antiguotestamentaria, pero no conocían la más mínima realidad de la gracia. No fue hasta que el Espíritu Santo vino y amplió sus ojos para darse cuenta que lo que tenía no solamente era letra, era la vida misma del Espíritu. Eso es muy importante. Por eso, recuerden, ¿qué estamos hablando? Juan el Bautista no le está predicando a los creyentes del Nuevo Testamento. Está hablándoles a los líderes judíos de su momento en estas palabras. Y es verdad, cuando viene el Espíritu Santo a la vida de un creyente, viene a purificar, a limpiar, a retirar impurezas. Pero, ¿qué representaba para el pueblo judío cuando el Bautista estaba hablando de fuego? Para los judíos, el fuego era juicio.
Eso deben tenerlo muy claro. Y dentro de las parábolas vamos a encontrar que a veces nosotros damos por sentado ciertos parámetros cuando son totalmente fuera de nuestra perspectiva. Porque la damos por asentado y no nos damos cuenta que Jesús está hablando como Juan en un tiempo histórico, en un momento cultural y en aspectos que tenían que ver en relación con su función ministerial y a quién estaba dirigido. Eso es muy importante. Y qué bueno que tú y yo estamos aquí. Bien, este fuego para los judíos representaba que un día llegaría en que el Señor los sentaría o los llevaría al desierto o los colocaría bajo una condición de fuego, que esto es para purificar, limpiar, disciplinar. Vamos a ver Isaías, capítulo 34, 10. Otro Isaías 66, 24, por favor. Y todavía vamos a Marcos 9, 47. Recuerden, esta palabra juicio no solamente estaba connotada acerca de los judíos. La vamos a ver más adelante, que el mismo Señor Jesús lo establece. Pero la expresión parabólica del Bautista cuando habla de fuego no es como a veces en círculos cristianos decimos, es que el Señor me bautizó con fuego. Y ay. Debemos tener cuidado con esas expresiones. Estaba escuchando, y yo escuché a Miguel Casina toda mi vida, pero hay un canto de él que esta mañana mi esposa lo colocó, y mientras estaba estudiando, le puse un poco de atención a ese canto. Y me gustan los cantos de él, él es muy preciso. Pero en ese canto dice, pruébame. ¿Te acuerdas de ese? Dice, pruébame, consume. Yo dije, no puede ser. O sea, en otras palabras, Señor, llévame al fuego y ponme donde quieras. No. O sea, siempre lo escuché, pero hoy que estaba teniendo el tiempo, dije, estas palabras no las había medido, pero ahora que tuve el tiempo dije, no, yo jamás cantaría eso. Jamás cantaría eso porque sé que esto es conflictivo. Vamos a ver Isaías 34:10, por favor. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Dios siempre cuando relaciona el fuego es juicio. En el Antiguo Testamento por lo general es juicio. ¿Qué estaba sucediendo? El mensaje del Bautista, al ser trasladado a los oídos de los líderes, ya estaba en ellos repercutiendo y debió tener un análisis, porque si ellos conocían la Escritura, que deberían tener esa capacidad, entenderían que las palabras no solamente eran una declaración, era un mensaje muy claro acerca de qué esperaban o qué iba a sucederles por su constante negligencia de rechazar al Mesías. 66:24, por favor. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El mismo Señor Jesús hace mención al respecto de estas palabras. ¿Qué está diciendo? Que Dios es amor, sí. Que Dios es justo, sí. Y que un buen día toda persona y principalmente su pueblo tendrá que pagar las consecuencias de su constante rechazo de aquel que aún continúa extendiendo sus brazos de amor para que la nación se convierta. Ese es el punto. Marcos 9:47, por favor. Recuerden, estamos hablando lo que el Bautista está compartiendo al pueblo de Israel. Al final de cuentas es arrepiéntete. Exactamente. Atraerte, vuelve. Recuerden que una de las palabras que el Señor siempre decía, vuélvete a mí.
me dejaron fuente de aguas vivas por cavar cisternas rotas para ellos solos. Siempre el Señor estuvo censurando a su pueblo porque solo lo buscaba cuando tenía hambre, cuando estaban enfermos, cuando estaban bajo presión, pero mientras todo iba bien, estaban lejos con los muchachos en la calle, ¿verdad? Dando la vuelta. Marcos 9:47, por favor. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y ser echado en... ¿Qué estaba diciendo? El juicio debemos nosotros inferir desde el Antiguo como en el Nuevo, que no está hablando únicamente de simplemente lo terrenal, está hablando de una trascendencia espiritual eterna. Chispas. Por eso cuando se jactaban de que ellos eran la simiente de Abraham, el Bautista les dijo, ¿qué? Aún de estas piedras el Señor puede levantar. En otras palabras, los judíos necesitan conocer al Mesías, arrepentirse, aceptarlo, si es que quieren tener su nombre escrito en el libro de la vida. Los judíos mesiánicos tienen un severo problema porque mezclan la ley con la gracia. Y ese es un conflicto grave. Algunos no se atreven a decir, bueno, es que pobres hermanos, no. La verdad debe decirse como es la verdad. La gracia es suficiente, la ley está limitada. La ley condena, la gracia salva. La ley establece normas para que si las haces, en ellas vivirás. La gracia dice que hubo un precio que ya se pagó y que si creemos tenemos la vida eterna. ¡Qué distinto! Bien, ¿qué está sucediendo entonces? Estamos hablando del juicio. Israel estaba escuchando que tarde o temprano recibiría un severo castigo o un juicio divino como resultado de su permanente actitud de rebeldía, de negligencia, de rechazo, de no aceptar al Mesías. Y qué tremendo, porque esto es muy, muy importante. ¿A qué nos referimos? Recuerden lo que estamos hablando al respecto. El Señor Jesús vendría, es cierto, como Salvador, el Mesías, pero un buen día también aparecerá como juez. Vamos a ver dos textos y me voy a lanzar a otros que no tienes en tu lista. Juan 5:22, otros Hechos 17:31. Pero ve lo tremendo que está en el libro de Mateo. Hay dos lecturas que son muy impactantes. ¿Por qué? Porque un buen día vendrá este juicio. Juan 5:22, por favor, y Hechos 17:31. ¿Cuál es el tema entonces de esta parábola? Selección y destino. Recuerden, toda persona al tomar sus decisiones, inevitablemente hay consecuencias que tendrá que enfrentar. Por eso es que el mensaje fue una voz en el desierto para preparar el camino, para preparar a las personas, porque Dios no es injusto para llevárselas al infierno, sino que envió toda esa claridad para que nadie pueda decir, yo no. ¿Ok? Juan 5:22, por favor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Wow. Pero no que es amor. Eso es lo que el mundo pretende creer. Pero cuando tú conoces quién es Dios, que era lo que se suponía el pueblo de Israel conocía, es lo que nosotros necesitamos compartirle a las personas. Es verdad, Dios nos ama, pero Dios es justo. Y Dios hará tarde o temprano ese balance de nuestras acciones, lo que debe recibirse. Así que el Mesías aparecería como el Salvador, que era lo que estaban esperando los judíos. Pero lo que se les había olvidado es que también Él vendría como juez. Hechos 17:31, sí. Entonces hasta este momento Juan solo predicaba a judíos y bautizaba a judíos
Sí, aunque si los gentiles llegaban, él compartía, porque él estaba diciendo a toda carne. Entonces también bautizaba a gentiles que se arrepentían. El mensaje era para todo aquel que creyera. Porque Juan no comulgaba con la idea exclusivista o de la alta jerarquía de privilegios de que solo los judíos. Juan el Bautista lo censuró diciendo a toda carne, retirando toda posibilidad de que ellos se jactaran de decir: somos los únicos, somos los privilegiados, nacimos para ser reyes, nacimos para vivir bajo este contexto. Y no, el mensaje era ese. Bien, Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Para ti, para mí, o para quienes estamos estudiando la palabra, debe mantener ese contexto muy claro. Un buen día, el Señor ya no estará como aquel cordero, como aquel humilde rey. Ese día estará sentado para determinar el curso, las acciones, y juzgará equitativamente lo que es. Un buen día. Y eso hará con Israel. Eso es lo que estaba hablando Juan el Bautista primero, y posteriormente a ti y a mí. Porque un buen día nosotros no estaremos en la silla del juicio, pero sí estaremos frente al trono de Cristo, donde recibiremos lo que hayamos hecho en vida, dice el apóstol Pablo. Un buen día. Así que Él va a juzgar. No nos va a condenar porque estaremos ya en su presencia, no nos va a sacar del cielo para aventarnos abajo, no. Pero sí perderemos lo que a veces diga: cómo me hubiera gustado estar cerca de la cabaña del apóstol Pablo. Pues ya no va a ser junto al apóstol Pablo, a lo mejor va a ser junto a la mía, allá en lo más lejos. No. Eso sí, es verdad. Bien, dice verso 12, su aventador está en su mano. ¿Qué es un aventador? ¿O qué era? Yo coloqué aquí, es un ápero de labranza. Yo le digo a mi esposa: con esa palabra vamos a tener problemas. Pero se equivocó, no lo escribió bien. Un ápero es un instrumento relacionado para la actividad de la agricultura, para los campesinos. Yo desde que estaba niño, para mí era muy familiar, porque había muchas tiendas antes que decía áperos de labranza, y se vendía todo lo relacionado al campo. Así que el aventador, ustedes probablemente no lo conocen, pero hablando de su descripción, sería como un tenedor gigante. A lo mejor en las películas lo han visto, en las películas de amor sobre todo, que el hombre trabaja tan duro para mantener a su esposa, para darle todo, sí, cómo no. ¿Ah? Ese tenedor grande, sus 4 o 5, pero por lo general eran 4, era para levantar el trigo, lanzarlo al aire, y el viento se llevaría lo que no era funcional, y entonces quedaría el trigo. Wow. Para el pueblo judío era muy común esa labor, por eso era tan importante que ellos estuvieran comprendiendo cuál era el mensaje. Estaba mencionando que un buen día iba a haber una selección, no una inclusión, sino una selección. Recuerden, el evangelio es selectivo. Todo aquel que cree, y el que no creyó se quedó. Qué tremendo. Así que su aventador, cuando lo lanzaban, el viento hacía su función, y entonces podían recoger el trigo. Y el trigo era el que iba a estar en el granero. Hablando del trigo, era de los creyentes para estar con el Señor. Y esto corroborando que el pueblo de Israel era prácticamente de extracción agricultura en ese tiempo, era lo que más realizaban sus actividades. Para ellos era una imagen clara de lo que estaba sucediendo. ¿Cuál era el mensaje? Que ellos serían juzgados, que si rechazaban al Mesías estarían bajo juicio. Era lo que estaba diciéndoles el Bautista, que no había escapatoria, que un buen día el Señor haría una selección minuciosa
no por ser judíos, no por ser hijos de Abraham, sino como resultado de aceptar, reconocer al Mesías prometido. Wow. Hay dos escrituras que menciono para concluir. Mateo 7, 21 al 23 y otro, por favor, Mateo 25, 31 al 46, que lo vamos a... Ese está largo, pero vamos a sintetizarlo, hablando de lo que está haciendo. Primero está hablando de lo personal, y en el capítulo 25 está hablando de naciones, es decir, en términos generales. Salud. Mateo 7, 21 y 23, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la condicionante entonces para estar con el Señor? Hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que crean en el que Él envió. Dice Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo dice, para que crean en aquel que Él envió. Porque el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Así que va a haber una selección. Y muchas personas que piensan estar correctamente, hablando religiosamente, no serán conducidos, porque la religión solo nos permite hacer prácticas, no transforma, no cambia. Y una relación hace la gran diferencia. ¿Sí? Vamos al juicio de las naciones, 25. Así que un buen día el Señor se va a sentar y Él es justo, como dice el libro de Apocalipsis. Todas las naciones, toda persona, recuerden, este capítulo 7 está hablando de lo individual, pero lo que vamos a leer estará hablando de términos generales. ¿Y cuál será el parámetro? Recuerden el libro de Apocalipsis, donde dice que los libros serán abiertos. En otras palabras, tu WhatsApp, tu memoria, lo que tengas va a estar ahí. Wow. Imagínate, hoy la tecnología nos da evidencias de que es posible. Por ejemplo, que yo escribí algo que fue cumpleaños de mi esposa y puse ahí hace años, ¡pum!, que me lo vuelve a sacar. Ya me dio idea. No, pero imagínate, la tecnología nos dice que es posible almacenar una gran cantidad de datos en tan pequeño espacio. ¿Qué será la sabiduría de Dios? Por supuesto que tendrá un registro minucioso de cada individuo sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Vamos a empezar con Mateo 25, por favor. 31, verso 31. Y con eso vamos a terminar hoy esta clase. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Primero, ¿dónde se sentará? En el trono. En otras palabras, el lugar donde se determina el curso, la historia y se define la trascendencia o el resultado. Adelante. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Wow. ¿Qué dice? Va a haber una selección. Pero Dios nunca me va a mandar al infierno. Dios es tan bueno. No, pues Dios es tan bueno que te ofreció tantos años de tu vida para conocer a Jesús. Y habrá un destino del cual es imposible evadir, a menos que no conozcamos quién es Jesús. Adelante. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Wow, permíteme. Gracias. Para el pueblo de Israel, Jesús está hablando de un hecho contundente porque eran pastores. Recuerden de que estaban en Egipto. Para ellos era muy obvio que el mensaje declarado los estaba situando bajo el contexto que ellos estarían enfrentando un juicio el día de mañana como resultado
de haber negado la verdad que Dios estaba colocando frente a ellos. ¿Y qué más? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué se está diciendo? El Señor Jesús está mencionando que un buen día, porque está hablando post de la tribulación, está diciendo que un buen día, quienes extendieron la mano a su pueblo, a los judíos, es obvio que para nosotros puede extenderse, pero no está hablando de hacer la obra social. Jesús no es hermano de los paganos, que dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos. ¿De quién se estaba refiriendo? Su pueblo. Y a veces ese texto está mal empleado, y eso tengo que subrayarlo, está mal empleado en tratar de hacer la obra social con ese texto, porque está fuera de contexto. Jesús no está hablando de la obra social, porque Él dijo: a los pobres siempre los tendrán, a mí no. Jesús dijo, es decir, ustedes pueden hacer obra social cuando quieran, pero este texto está diciendo que quienes contribuyeron, aportaron, colaboraron al pueblo del Señor, serían también bendecidos. ¿Por qué? Por cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños. ¿Qué dice la palabra? Bendito el que te bendijere, maldito que el te maldijere. Así que este texto no está para hacer la obra social de la iglesia, ¿ok? Porque yo he visto un montón y digo: no puede ser. No puede ser, sí, no puede ser, porque no está hablando sobre eso. Bien, conclusiones. ¿A los de la izquierda? Sí, sigue, a ver, síguele. A los comunistas. Digo, para que sepamos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue destinado el infierno? Para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero tristemente el pecado, la negligencia, la ceguera hace posible llegar a un destino del cual no se tenía planeado. Qué tremendo. Pero el Señor nos ayude, porque esta es la manera de poder entender lo que Juan el Bautista está diciendo, y entonces darle la claridad de la interpretación. Y entonces cuando empecemos con las parábolas del Señor Jesús, bueno, todavía nos faltan 2 o 3 de Juan el Bautista, pero cuando entremos a esas parábolas vamos a tener toda la claridad que el mensaje no era a los gentiles, era primeramente a su pueblo y posteriormente para propiciar que los gentiles vinieran. Como Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero tenemos que entender el porqué de las parábolas, a quién estaban dadas, cuál era el propósito y cuál era su significado en ese tiempo y cómo lo es para nosotros el día de hoy. Ese es el propósito de las parábolas, ¿sí? Comentarios antes de irnos. Adelante, Omar. Ahí, bueno, como Juan el Bautista se queda corto el tema, ¿no? Porque empieza él a hablar de arrepentimiento nada más, y arrepentimiento la cúpula jerárquica del pueblo judío, ¿no? A los saduceos, a los fariseos. ¿Sí? Y ese es el problema cuando tiene Pablo, cuando llega, no me acuerdo dónde, y que nosotros somos de Juan el Bautista. Sí. Se quedaron con esa idea. Exacto, en el libro de los Hechos. Es muy probable que entonces haya salido de esa gente, ya estaban predicando de Cristo. Esa era la doctrina del Bautista, precisamente como Apolo, estaban hablando de un arrepentimiento de esta naturaleza, pero no estaban predicando el mensaje del Evangelio, estaban hablando exactamente. Sí, Grimaldo. Tengo una duda, no recuerdo dónde empezó. ¿Quién
hizo el primer bautismo? Ahora sí que, porque Jesús dijo, yo no fui enviado a predicar, a bautizar. El Pablo también dijo que no, dice, aunque he predicado, he bautizado a la casa de Estefanas, pues a la casa de Estefanas, no, ¿no? Pero el primer bautizo, déjame decirte, los judíos se bautizaban. Eso es algo que tenemos que entender. Los prosélitos se bautizaban. No registra la Biblia. Sí, esa es la historia de los pueblos. De ellos se bautizaban, aunque no. El bautismo que ellos tenían no era como tú y yo conocemos actualmente, pero era parte de su vida religiosa. Esa era parte vital, sí. Hablando del lugar que le da Juan el Bautista a Cristo, yo creo que su vida fue una autorrenunciación desde un principio, porque él tenía ascendencia sacerdotal. Él pudo haber utilizado sus cartas y sus credenciales para colocarse inmediatamente en estatus muy altos, pero él dio lugar al Señor, renunciando todo eso para irse al desierto y vestirse de una manera muy Por eso mencioné que él entendió la posición que tenía en el plan de Dios. Sí, Omar. En esa misma situación, yo creo que él se da cuenta la corrupción que hay dentro, porque él lo ha de haber vivido durante sus 30 años, ¿no? Ajá. Es decir, no, pues esto no sirve, no están entendiendo bien las escrituras, están mal y se salió. Sí, eso tenemos que colocar, que el bautista tenía una perspectiva más amplia, pero el propósito de Dios fue determinante para él. Y él decidió hacerlo, aceptarlo. Recuerda, cuando Dios te va a enviar o te va a proponer hacer algo, no te va a torcer el brazo. Pero cuando tú dices sí, es sí. Y ahí es donde dices, sí, Señor. El profeta dijo, ay, Señor, fuiste más fuerte que yo. Me ganaste, Señor, ¿no? Y no es porque le hubiese impuesto algo, sino porque cuando Dios coloca, llama, te lleva, y es en el momento más preciso de tu vida cuando dices, sí, Señor, envíame a mí. Y es ahí donde empieza la gran aventura. Pero tienes que entender, o tenemos que aprender, hasta dónde el Señor nos colocó, dónde quiere que estemos y qué es lo que debemos hacer. Ni un paso más, a menos que Él nos diga, vamos. ¿Sí? Terminamos esta parábola entonces, próximo martes, si Dios permite, seguiremos con las de Juan. ¿Hay algo más? ¿Otro comentario de los que están a través de las redes? Saludos, qué excelente clase. ¿Quién? Manuel Sánchez. Bendiciones, mis hermanos, el Señor nos ayude el día de hoy y vamos a dar gracias, vamos a orar. Vamos a tener un poquito de corte para agradecer a Dios por la vida de mi esposa, así que vamos a orar. ¿Alguno de ustedes quiere cerrar la reunión dando gracias, por favor? Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por que nos permite reunirnos, Padre mío. Sí, Señor. Tu palabra, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Padre mío, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Padre mío, Señor, y que esta clase, mi Dios, que hoy tuvimos, Padre mío, la llevamos en práctica, Señor, a lo largo de esta semana, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, mi Dios, que sigan, mi Dios, concurriendo a este Sí, Señor. lugar, Padre Santo, Señor, que cada semana seamos más hermanos, Padre mío, Señor, más creyentes, Señor. Sí, Señor. Padre mío, Señor, a tu palabra, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Padre mío, Señor, por la vida de nuestra pastora, Padre Santo. Gracias, Señor. Mi Dios, por un año más que nos permitiste. Aleluya. Padre Santo, Señor. Sí, Señor. Y tú en ella, Padre mío, Señor, síguela Gracias. moldeando, Señor, a tu imagen, Mi esposa, Señor, porque sé que Te es pedimos, Padre mío, Señor, que tu Espíritu Santo la ayuda perfecta que tú has colocado en mi vida para continuar, para servirte y estar completos haciendo tu obra, Señor. Oh Padre, ayúdanos para servirte. Sí, mi Dios. Amén. Bendiciones.